guerra en nuestro, una guerra en nuestro continente con la terrible agresión de Rusia a Ucrania. Y ahora, desde 2023, ya más de 6 meses de guerra en Israel contra los terroristas de Hamas y la amenaza de Irán de extender este conflicto a todo Oriente Medio. Y todo esto incrementa de manera muy considerable eh, los cambios geopolíticos que se producen a nuestro alrededor y nos lleva a retos muy significativos para la defensa de nuestras sociedades democráticas y de nuestros intereses. Y todo ello sin tener tiempo de hablar mucho ni de África ni de China. No me da la vida, como se dice coloquialmente, para estar al día de todos los temas y para tratar de presentarlos. Un momento, ¿eh? Perdón. Por lo que respecta a Ucrania, el pasado 24 de febrero de 2024 asistimos con estupefacción al inicio del tercer año de guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Pero con no menos asombro, también hemos asistido hace no tantos días a constatar cómo el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos vuelve a poner en tela de juicio a la OTAN, que acaba de cumplir 75 años, ni más ni menos. Pone en tela de juicio las contribuciones de los Estados miembros y, en suma, la propia defensa de Europa, a quien amenaza con dejar a merced de Putin y de sus delirios de grandeza. Hablaremos un poco de todo ello. Y en este contexto, las amenazas de ayer conviven con las de hoy. Los parámetros del conflicto del siglo XX se mezclan con los del siglo XXI. Lo convencional se confunde con lo nuclear y todo ello se hace aún más difícil de entender y de gestionar en un mundo regido por por el desarrollo y el empleo de las tecnologías emergentes y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Si comparamos la OTAN con la Unión Europea, la primera con 32 socios Estados miembros después de la incorporación de Finlandia y de Suecia, que no ha sido fácil, y la segunda, la Unión Europea, con 27 socios tras la salida del Reino Unido por el Brexit, es necesario tener presente que ambas son organizaciones políticas, cada una de ellas con su herramienta militar, que se constituye sobre la base de las capacidades militares de los Estados miembros. Y aunque tanto la estructura de estas fuerzas puestas a disposición de las organizaciones como la voluntad política de su empleo, pues es muy diferente en la OTAN y en la Unión Europea. Para entender la defensa de Europa es necesario ver desde de dónde venimos y hacia dónde vamos y dónde estamos. Y además, para los miembros de la Asociación Conde de Gazola, lo que voy a comentar brevemente es lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida en activo. Empezamos en lo que fue la OTAN 1.0, desde 1949, cuando se crea, hasta el año 2000 aproximadamente. Era la OTAN de la disuasión y de la defensa y de la disuasión nuclear. Era la OTAN en la que el campo de batalla era Europa. Era la OTAN en la que las divisiones soviéticas acorazadas y mecanizadas entrarían por el boquete de Fulda en el centro de Alemania para invadir Europa. Y si hacemos un símil con los uniformes de campaña que hemos vestido durante todos estos años, pues era la época del uniforme verde, del uniforme de campaña verde, que era el uniforme que vamos a identificar con la defensa del territorio, con la defensa militar del territorio. Y es importante recordar esta OTAN 1.0 cuando lleguemos a la actualidad, porque no vaya a ser que vayamos a dar la vuelta y volvamos otra vez a la OTAN 1.0. Saltamos después a la OTAN 2.0, cuando cayó el muro y nos quedamos sin enemigo. Nos olvidamos de que existía la amenaza nuclear y nos dedicamos a la gestión de crisis allende los límites y las fronteras de la OTAN. Siguiendo con el símil de los uniformes, cambiamos del uniforme verde de la defensa del territorio al uniforme árido para ir a operaciones en el exterior, en territorios lejanos, y gestionar conflictos externos a Europa. Y toda esta gestión de conflictos externos a Europa la hemos seguido haciendo y la seguimos haciendo hasta en nuestros días. Pero en 2014, con la invasión por Rusia de Ucrania, de Crimea y de parte del Donbass, llegó la OTAN 3.0.
donde nos encontrábamos hasta principios de 2020. Era la denominada guerra híbrida, en la que habíamos vuelto a la OTAN 1.0 de disuasión y de defensa, de uniforme verde, seguíamos en la versión 2.0 en uniforme árido para gestión de crisis que siguen proliferando y vivimos cada día más pendientes de la amenaza nuclear que prácticamente habíamos olvidado y archivado antes de 2014. Por si fuera poco, en esa OTAN 3.0 añadimos adversarios en el ciberespacio, a quienes podemos asimilar a un uniforme distinto, a un uniforme tipo chándal. Es decir, que hemos ido sumando amenazas y uniformes sin olvidar y sin cerrar ninguno de los anteriores. Y ya, en lo que pensábamos que era el final de la evolución, nos encontramos con la OTAN versión 4.0, la OTAN que se derivó de la pandemia del COVID-19, de la administración del presidente Trump entre 2017 y 2021 y también de la nueva y reforzada política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, reforzada, entre otras cosas, por la salida del Reino Unido tras el Brexit, teniendo en cuenta que el Reino Unido siempre fue un parón a todos los desarrollos de la política de defensa y de seguridad de la Unión Europea. Esta OTAN 4.0 es la OTAN en la que hemos pasado de tratar de colaborar con Rusia, como hacíamos antes de 2014 y seguimos haciendo hasta 2022, a un enfrentamiento para intentar ayudar a Ucrania. Y además hemos desplegado nuestras fuerzas para asegurar la defensa de los miembros de la OTAN y de su flanco este. Es decir, que queramos o no queramos, hemos vuelto a la OTAN 1.0. La OTAN, en resumen, sigue siendo un foro multilateral único e irrepetible en sus ya 75 años de existencia, abarcando un espacio geopolítico inmenso que incluye a 1.000 millones de habitantes y casi el 50% del Producto Interior Bruto mundial. Y en la OTAN existe un elemento diferenciador. La alianza se basa en el principio de unidad y de unanimidad. Sin unanimidad no hay solidaridad. Sin solidaridad no hay defensa colectiva y sin defensa colectiva dejaría de existir la Alianza Atlántica. Podemos decir, como dicen algunos expertos en este año de los 75 años, que la OTAN cumple 75 años con una mala salud de hierro. ¿Y la OTAN y la Unión Europea? Para la OTAN y la Unión Europea, pues pasada en su momento la aislacionista política exterior de la administración Trump, con la administración Biden hemos vivido lo que podemos denominar un borrón y cuenta nueva estratégica. Eso sí, nos debe quedar constancia que el desafecto del presidente Trump hizo mucho para que se pensara en construir y desarrollar la política común de defensa y de seguridad de la Unión Europea, para desarrollar una necesaria defensa europea. Y eso es lo que seguimos pretendiendo y seguimos pretendiendo ahora y para eso es de total aplicación el que podemos llamar que es el concepto estratégico de la Unión Europea, que es el documento fundamental y clave desarrollado por el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, que es la brújula estratégica para la seguridad y la defensa, por una Unión Europea que proteja a sus ciudadanos, defienda sus valores e intereses y contribuya a la paz y a la seguridad internacionales, que fue aprobado por el Consejo el 21 de marzo de 2022 y es un documento fundamental en el desarrollo de la defensa europea y de la política de defensa y de seguridad de la Unión Europea. Además, es absolutamente necesario que la OTAN y la Unión Europea se complementen. Y como dijo también Josep Borrell, y como se ve en el mapa que tenemos puesto en la pantalla, Europa no es más que un relativamente pequeño promontorio rocoso en el extremo del continente euroasiático que tratan de remodelar tanto China como Rusia. Debemos a toda costa evitar el desencuentro entre Europa y Estados Unidos porque lo que nos une es mucho más de lo que nos separa. O nos unimos más y conservamos y preservamos este vínculo transatlántico, o nuestros valores y sociedades pudiera ser que corrieran peligro y que no estuvieran seguras en un futuro no demasiado lejano. En este punto también es preciso recordar el reparto de la carga entre los aliados, y no solo en la OTAN,
sino también en la Unión Europea, porque la Unión Europea también aboga por el gasto del 2% del Producto Interior Bruto en defensa. En la Cumbre Europea de Madrid de 2022, el presidente del Gobierno prometió incrementar el gasto en defensa de los presupuestos generales del Estado hasta el 2%, que sería efectivo en el año 2029, lo que supone una excelente noticia en el mundo de la defensa. No obstante, no debemos olvidar que esta promesa ya es la segunda, porque el anterior presidente Mariano Rajoy, en la cumbre OTAN de Gales de 2014, también prometió incrementar el presupuesto de defensa hasta el 2% en 2024 y no llevábamos camino de ello. En realidad, mejor que hablar de tantos por ciento, podemos hablar de cantidades. España pasaría de dedicar, en números redondos, de unos 13.000 millones de euros en defensa de 2023 y 2024 a nada más y nada menos que aproximadamente 24.000 millones de euros anuales en 2029. Algo que es difícil de visionar hoy en 2024. Aunque se vayan dando pasos importantes en Consejo de Ministros con la aprobación de gastos militares, a pesar de que con la renovación del presupuesto no se puede pensar en un incremento del presupuesto significativo en 2024, ya pensaremos en 2025. De hecho, tenemos que tener claro que la defensa nacional, la defensa española sigue estando infradotada presupuestariamente. Y es una situación que los presupuestos generales del Estado en los años sucesivos tienen que ir cambiando totalmente para incrementar ese gasto militar hasta el 2% o hasta el 1 y pico por ciento, pero de tal forma que dejemos de estar entre los tres últimos países de la OTAN que gastan el tanto por ciento de su presupuesto en defensa, porque cuando uno está sentado en el comité militar, eso al final duele y es difícil de mantener. Y mientras tanto, Donald Trump, el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, retoma las acusaciones a los aliados. Y no solo nos acusa de no gastar el 2%, sino que nos acusa prácticamente de estar en deuda con la OTAN y nos dice que nos va a dejar en manos de Putin en el caso de que Rusia ataque a Europa o ataque a los países que no gastan ese tanto por ciento de defensa. Entonces, un disparate como otros del mismo candidato, porque se saltaría para empezar el artículo 5 del Tratado de Washington, el Tratado Fundacional de la Alianza Atlántica, en el que dice que un ataque contra cualquiera de sus miembros será considerado como un ataque contra todos. Y es preciso añadir que este artículo 5 solo se ha invocado una vez en la historia después del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, y en consecuencia de esa aplicación del artículo 5 hemos estado en Afganistán y hemos dejado allí todo lo que hemos dejado. Pudiera parecer sorprendente estas afirmaciones de Trump, pero en realidad no lo es. En su anterior presidencia, Trump ya amenazó con sacar a Estados Unidos de la OTAN por la inoperatividad de la alianza. Y esta nueva llamada de atención de Trump o del candidato a la presidencia debería hacer reflexionar a los líderes europeos otra vez sobre la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea y la necesidad de reforzar la defensa de la Unión Europea y su autonomía estratégica más allá de bonitas palabras. También tenemos que tener en cuenta que si la guerra de Ucrania se alargara indefinidamente, Estados Unidos no le queda más remedio que aparcar por el momento la idea de una OTAN global que venía persiguiendo en el Indo-Pacífico con Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, etcétera, para hacer frente a su gran competidor estratégico que no es otro que China. Y que China es uno de los grandes beneficiados de la guerra en Ucrania, porque nos mantenemos todos enfocados al barro de Ucrania, al barro de Bakhmut, al barro del Donbass y ahora también a todo lo que pasa en Oriente Medio, y ya nadie mira hacia el Indo-Pacífico, donde China hace de las suyas con total libertad y sin que nadie le ponga ningún problema. Y entonces deberíamos hacernos la siguiente reflexión. Cuando se acabe la guerra de Ucrania alguna vez, ¿estaríamos los aliados de la OTAN dispuestos a acompañar a Estados Unidos al Indo-Pacífico? ¿Están nuestros equipamientos militares preparados para ello? Parece que no. Así como que los esfuerzos de la Alianza Atlántica se concentrarán durante años en la defensa colectiva en el este de Europa, como estamos haciendo ahora. Y de nuevo volvemos otra vez a aquella OTAN 1.0 de la Guerra Fría, de la disuasión y de la defensa.
hemos cambiado el boquete de Fulda, por donde iban a entrar las divisiones soviéticas, por el boquete de Suwalski. Suwalski Gap está presentado en la esquina de la transparencia. El Suwalski Gap, que es el camino más corto entre Bielorrusia y el bastión ruso de Kaliningrado, en el Báltico. Si Rusia cerrara ese Suwalski Gap, aislaría a los países bálticos y ahora también a Finlandia, y aislaría la mitad del Báltico. Es curioso ver cómo las estrategias se repiten y cómo podemos retroceder en cuestión de meses unos 75 años de la historia de Europa. Y tampoco somos capaces de observar un cambio drástico de tendencia en la Unión Europea, y aún más en un año electoral para la Unión Europea, porque la Unión Europea sigue con sus demonios. Eso sí, ahora más unida que nunca y tratando de sacar cabeza en el concierto internacional y de ser un poco más carnívora, como es la OTAN, y dejar de ser tan herbívora como era la Unión Europea anteriormente. En la actualidad, por primera vez, la Unión Europea dispone de objetivos ambiciosos y alcanzables. Y parece que todos los líderes políticos están detrás de ello cuando escuchamos al presidente del Consejo o a la presidenta de la Comisión Europea mencionar la frase que todos llevamos grabada desde que éramos pequeños. Si vis pacem, para bellum. Veremos, que insisto, esto es un año electoral en la Unión Europea. Pasando a la guerra de Ucrania. Para empezar a hablar de la guerra de Ucrania, lo primero que hay que decir es que Rusia es un oponente muy asertivo en todos los escenarios en los que se encuentra, desde el Ártico hasta el Mediterráneo, pasando por enclaves estratégicos dotados de capacidades militares de denegación de acceso en todos los dominios. Atención especial merecen el Ártico y el cambio climático. La famosa ruta del norte se encuentra ahora abierta por el deshielo y bajo control de Rusia. ¿Y es de interés para quién? Para China, ni más ni menos. Y mucha atención merecen los puntos fuertes de Rusia, como son las bases situadas en la ruta del Ártico, en Kaliningrado, como hemos dicho, bastión ruso en el Báltico, en Crimea, en el Mar Negro, por supuesto, y desde 2014 con el dominio del Mar de Azov, y también en Siria con la base naval de Tartus y en el Mediterráneo. Y con todo ello, ahora Rusia tiene acceso pleno al Mediterráneo. No le hace falta el Mar Negro nada más que para atacar a Ucrania. Y también en África, donde desde Siria, desde la base de Siria en África, Rusia despliega también sus fuerzas y despliega también su compañía de seguridad Wagner y la despliega en todos los países en los que tiene influencia en África. En Libia, en Argelia, en Egipto, en Sudán, en la República Centroafricana, en Mozambique, en Burkina Faso, en Níger, en Mali y otros países del continente africano. Y hay que decir que entre la presión de Rusia, la presión de China y la presión de Rusia cerca de los presidentes de estos países, hay países de los que prácticamente se han echado, como es Mali. Dicho todo esto, la invasión de Ucrania, ¿por qué y para qué? Pues no es sencillo responder a esta pregunta sin conocer la mente del presidente. Eso sí, podemos apuntar que no es una decisión de última hora, en 2022, sino que la decisión de invadir Ucrania se venía planeando por Rusia por lo menos desde 2014, desde hace 8 años, cuando se anexionó Crimea y una parte de la región del Donbass. Aparte de las cuestiones económicas que suelen estar en el origen de los conflictos, podemos apuntar hipotéticas razones que se resumen en el deseo de Rusia de ser una gran potencia y también, y muy importante, de marcar un espacio, de marcar un colchón ante Occidente y ante la OTAN. Como sabemos, los ucranianos arrastran esta guerra desde 2014. Entonces, me van a permitir una reflexión personal, porque yo estuve en Ucrania el año 2015 y 2016 con unos ejercicios que patrocinaba el mando de Estados Unidos en Europa, USAREUR, pues prácticamente de apoyo a Ucrania. Y estuvimos allí y lo más importante lo más interesante fueron unas conversaciones con los oficiales ucranianos que estaban entonces, en el año 2015 y 2016, combatiendo con Rusia en el frente y que hoy día son los generales ucranianos. Y entonces ellos habían sufrido lo que habían sufrido con los ataques de Rusia y tenían muy claro lo que tenían que hacer, que es lo que han hecho en la actualidad,
que es que han recuperado en cierta medida el control del espacio aéreo o han denegado su uso gracias a las defensas antiaéreas proporcionadas por Occidente y por Estados Unidos, y hoy día están en juego. Bueno, salen las noticias, los posibles donaciones de misiles Patriot a Ucrania, que yo no lo acabo de ver, y entre otros muchos sistemas de defensa antiaéreos. Pero bien es cierto que deniegan el empleo del espacio aéreo a los aviones y a los helicópteros rusos. También han recuperado el espacio electromagnético y la guerra electrónica, con equipos de guerra electrónica proporcionados fundamentalmente por Estados Unidos. Y sobre todo, lo que les pasó en 2014 lo han recuperado ahora, que es que en 2014 ellos perdieron la batalla de la información y ahora sí la están ganando. Ahora están haciendo una perfecta campaña de información desde Zelensky hasta el último soldado y civil ucraniano, de tal forma que no tenemos muy claro si lo que vemos todos los días en las noticias es toda la verdad, es parte de la verdad, o es lo que yo vengo a decir, una verdad aumentada. Pero sea como sea, lo que vemos nos enerva y nos obliga en conciencia a apoyar a Ucrania con todos los medios disponibles, y ese es el objetivo de esta campaña de información permanente de Ucrania. Y eso es así, aunque esta campaña vaya decayendo en estos últimos meses debido a que el conflicto entre Israel y Hamas, pues como siempre, le ha quitado el protagonismo a Ucrania y ahora mismo está en horas bajas. Por lo que se refiere al desarrollo de la guerra y de la invasión sobre el terreno, pues fue una auténtica sorpresa observar los objetivos iniciales rusos. Porque siempre se había considerado, como ponen las flechas rojas, que lo más lógico sería un ataque con todas las fuerzas disponibles de tenaza, de doble tenaza, desde el sur y desde el norte, para cerrar las 4 regiones que necesita mantener Rusia, que son Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Crimea, y enlazando así por tierra con Crimea, que era lo que le faltaba. De esta forma se hubiera mantenido el conflicto en una operación especial, como quería llamar Putin, como en 2014, que dejara un status quo muy difícil de cambiar para Ucrania, que recordemos llevaba 8 años con parte de su territorio ocupado sin que Occidente se hubiera preocupado mucho y desde luego sin realizar ninguna acción por parte de Occidente, salvo declaraciones diplomáticas de alto nivel. Además de ello, si la pretensión de Putin al principio hubiera sido la de controlar todo el territorio de Ucrania, pues el número de militares empleados es totalmente insuficiente. En el cuadro pongo unos números para hacer una comparación, porque yo, como ha dicho Joaquín, yo estuve en Kosovo en el año 2008 cuando se hicieron independientes y la OTAN yo era jefe de operaciones, para la OTAN para controlar una población de 2 millones de habitantes en Kosovo, desplegamos 50.000 militares y controlamos el territorio. Si trasladamos esa ratio a Ucrania con 40 millones de habitantes, pues para hacer ese control del territorio hubiéramos necesitado 1 millón de soldados. Y Rusia jamás ha podido poner en este escenario más de 200.000 militares. De tal forma que sea como sea, sería totalmente insuficiente. En la actualidad, cara al verano-otoño de 2024, la pregunta que nos hacemos es si obtenida la ansiada ayuda militar americana aprobada el pasado sábado por Ucrania, que es similar a todo lo que ha dispuesto hasta ahora, si Ucrania es capaz de revertir la situación actual que muestra una cierta ventaja de Rusia sobre el terreno, porque Rusia ha solucionado sus problemas de personal, ha reactivado su industria militar tras esquivar las sanciones internacionales y es capaz de producir municiones a un ritmo asombroso. Rusia sigue teniendo muchos problemas. La flota del Mar Negro sigue siendo un desastre, sigue sin emplear sus mejores aparatos aéreos por la denegación del empleo del espacio aéreo, pero recordemos que la guerra de Ucrania es fundamentalmente terrestre. Y si no se proporciona a Ucrania la munición que necesita, Rusia podría llegar a derrotar a Ucrania en 2024. Y eso pondría a Europa y a la OTAN ante un abismo muy considerable. Entendemos que con esta ayuda americana que se acaba de aprobar, bueno, y también con la ayuda europea, aunque en menor medida, Ucrania podría mantener las líneas actuales y, lo más importante, evitar que sus fuerzas colapsen en este año 2024. Eso sí, aun con esta ayuda
queda descartado que Ucrania pueda lanzar una nueva contraofensiva, que tampoco llegó a ninguna parte, en este 2024. En el mejor de los casos, y si esta ayuda militar y económica no vuelve a interrumpirse, Ucrania podría aspirar a una contraofensiva frente a unas fuerzas rusas que hubieran de nuevo colapsado y estuvieran exhaustas en 2025. Pero tampoco está claro que ello sea posible. ¿Dónde es la gran pregunta? ¿Cuándo se va a acabar esta guerra? Por el momento, lo único que podemos recordar es las palabras de Clausewitz. La victoria se alcanza cuando el enemigo asume que ha sido derrotado. Y esto no ha sucedido hasta ahora, ni en Ucrania ni en Rusia. Y parece que no vaya a suceder a corto plazo, desde luego no en este 2024 y muy probablemente tampoco en 2025. Y por lo que se refiere a lecciones aprendidas o identificadas, pues por mencionar las más importantes, la primera es una derivada de la guerra de Ucrania y también de la guerra de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, totalmente olvidada ya hoy día, cuando se llegó a discutir la viabilidad de mantener unidades acorazadas y mecanizadas y de helicópteros cuando teníamos los drones que podían hacer el trabajo. Aún así, se ha comprobado que estas unidades siguen siendo necesarias para ocupar el terreno, para conseguir objetivos, y estas fuerzas de combate convencionales, acorazadas y mecanizadas, siguen siendo cruciales en cualquier conflicto. Eso sí, para poderse mover necesitan una defensa antiaérea próxima muy importante, necesitan guerra electrónica a su alrededor que cree una burbuja muy importante y necesitan sistemas antidrón para no ser un objetivo fácil de todos los drones. Una segunda lección es que para alcanzar el nivel de destrucción que estamos viendo en Ucrania es precisa la utilización de una ingente cantidad de munición y de artillería, lo que nos da una prueba más de que esta guerra se estaba preparando por Rusia desde hace muchos años. Rusia sigue bombardeando día a día como si no tuviera problemas de abastecimiento de munición, mientras que Ucrania es una carrera logística. Lo que entra por el oeste de Ucrania se dispara en 48-72 horas por el este y no hay reservas. Hoy día, según los estudios, Rusia está disparando 10.000 proyectiles al día frente a 2.000 proyectiles que dispara Ucrania, es decir, de 5 a 1. Pero si esta tendencia sigue y si no se suministra toda la munición que necesita Ucrania, esta tendencia podría llegar a la de 10 a 1 en unos meses. Y eso sería totalmente desastroso para las fuerzas ucranianas en un espacio de batalla en el que no hay movimientos, porque está todo controlado por los drones, y si no hay movimientos, las únicas armas letales son los proyectiles y los cohetes y los misiles de la artillería ucraniana y de la artillería rusa. Otra lección aprendida es que es necesario ganar la batalla de la información y del reconocimiento. Y para eso necesitamos todos los drones y para eso necesitamos también todos los sistemas antidrón. Necesitamos los drones y necesitamos los sistemas antidrones para proteger a las fuerzas propias. Y aquí es donde la industria europea, la industria de defensa europea y toda la industria europea debería estar haciendo un esfuerzo impresionante para poder dotar de estos sistemas de drones y de antidrones a todas las fuerzas todas las fuerzas de defensa de todos los países europeos. Y no lo hemos encontrado. Se estima que en el año 2023 Ucrania utilizó 1 millón de drones. 1 millón de drones. Y ahí podría estar un nicho de excelencia para toda la industria de defensa europea, pero que no lo vemos. No vemos esa producción en masa de drones que puedan ser utilizados en el día a día en un conflicto actual. Y también, para terminar, hemos vuelto otra vez al siglo XX, en una guerra del siglo XXI hemos vuelto al siglo XX, hemos vuelto a la famosa maskirovka, hemos vuelto a crear puestos de mando falsos, hemos vuelto a crear unidades falsas, unidades con vehículos acorazados simulados, con puestos de mando simulados, con emisiones simuladas,
para poder despistar y poder distraer a los drones y a los misiles y a los cohetes de las fuerzas reales y de los puestos de mando reales. De nuevo volvemos, como digo, a la guerra del siglo XX y de nuevo volvemos a un amplio campo de posibilidades para la industria de defensa europea que no veo que se esté utilizando. Y tampoco veo que en nuestro planeamiento de defensa se esté teniendo en cuenta todo esto para priorizar unas áreas sobre otras diferenciadas. Y pasando a los retos, pues el primer reto para la primera amenaza, el primer reto para que tiene la OTAN y desde luego la Unión Europea es Rusia, quien además de la guerra de Ucrania es un oponente muy asertivo, como hemos visto, desde el Ártico hasta África. Rusia invierte ingentes cantidades de presupuesto en mantener su arsenal nuclear, así como el desarrollo de nuevos tipos de armamento que no han sido empleados en Ucrania y por lo tanto que no sabemos exactamente cómo funcionan, como son los misiles hipersónicos de doble capacidad nuclear y convencional. Y eso es una incógnita que tenemos ahí. Sin embargo, estas inversiones en equipamiento militar, sumadas al efecto de las sanciones económicas impuestas por Occidente, y en este caso sí que por la Unión Europea, ponen en riesgo de colapso a la economía rusa, lo que lejos de aumentar la capacidad defensiva de Rusia, podría llegar a ser su talón de Aquiles y podría hacer que en algún momento colapsara Rusia. Lo que pasa es que últimamente hemos visto que ya habían llegado al punto más bajo de su desarrollo económico y que ahora son capaces de poner en marcha la industria de defensa rusa y de poder seguir produciendo materiales y poder seguir produciendo municiones. Y mientras tanto, Ucrania se enfrenta al desafío de movilizar sus defensas mientras simultáneamente combate la turbulencia económica, la incertidumbre política interna. Necesita la munición que no acaba de llegar. Necesita que Europa supere sus miedos políticos y ahora que llegan los comicios europeos, que no se detenga ese apoyo permanente a Ucrania. Hay que reconocer que Zelensky no tiene la popularidad que tenía antaño y que Estados Unidos está pendiente de saber quién va a ser su próximo presidente. Entre tanto, las líneas del frente reducen a Ucrania en un quinto de lo que era. Si ponemos todo esto junto, desde luego el reloj no corre a favor de Ucrania y percibimos un desinterés en las sociedades occidentales sobre esta guerra que es muy peligroso. No podemos dejar ganar a Putin, nunca. No podemos dejar que esta guerra de agresión tenga éxito. Nos va en ello el futuro de Europa y parece que nuestras sociedades no lo tienen nada claro. El segundo reto para la seguridad europea es China. Es China, como hemos mencionado anteriormente, y que no nos da tiempo de desarrollar mucho en esta conferencia. ¿Por qué? Porque China es un competidor estratégico al alza que no está sujeto ni a las normas ni a las reglas occidentales, que se muestra neutral, por ejemplo, ante la invasión de Rusia de Ucrania, cuando en realidad todos sabemos que apoya claramente a Rusia porque le viene fenomenal que Estados Unidos tenga su mirada fija en el centro de Europa y ahora también en Oriente Medio y le deje campar a sus anchas, digamos, por el Indo-Pacífico. China es hoy día muy importante, tanto económicamente como militarmente. Hoy día es la segunda potencia militar del mundo y por sus desarrollos tecnológicos y capacidad de inversión comienza incluso a ser rival directo de Estados Unidos. Es decir, que China es un actor fundamental en el futuro y también lo tenemos que tener muy en cuenta. Y el tercer reto es lo que se llama el sur. El sur, que para unas organizaciones es el sur, es directamente el sur, que es África, pero para la OTAN, por ejemplo, el sur es África, es Oriente Medio y es todas estas zonas. La amenaza Las amenazas que vienen del sur son varias. Las amenazas sería insistir sobre todo lo que todos conocemos sobre el terrorismo islámico, la inmigración ilegal, la trata de personas, el expolio y el monopolio de minerales y recursos críticos fundamentales para las tecnologías actuales y, por supuesto, el control de gobiernos a través del despliegue de fuerzas de seguridad extranjeras. Todo esto está pasando en todos estos países. Los actores fundamentales son Rusia, sigue siendo Rusia, que sigue actuando allí. No solamente existe la guerra de Ucrania, y sigue siendo China en toda la parte económica y en toda la parte de materiales de tierras raras y de materiales fundamentales para el desarrollo de las tecnologías actuales, y eso es algo en lo que la Unión Europea tendría que estar trabajando al 100% y no lo está haciendo.
o no lo vemos. Y también en Oriente Medio los juegos de guerra de ahora. Después del terrible ataque de Hamas a Israel, después de todo el ataque de Israel sobre la franja de Gaza, tenemos el ataque de Irán contra Israel del 13 de abril, un ataque anunciado, medido, comedido, para no saturar las defensas israelitas y no causar daños irreparables. Pero no olvidemos que estaban puestos en el aire entre 60 y 80 toneladas de alto explosivo disparadas contra Israel. Eso no lo podemos olvidar. Los misiles no estaban disparados para jugar, estaban disparados para que seguramente fueran interceptados, pero llevaban su carga explosiva. Y luego Israel tenía que responder. Israel tenía que responder porque Oriente Medio es como un bar de matones. Si no respondes, nadie te tiene en cuenta. Dejas de ser importante. Entonces Israel tenía que responder e Irán era el primero que sabía que Israel tenía que responder. Israel respondió de forma muy comedida, respondió sobre una base aérea de Isfahán, que no viene a decir nada, salvo que en Isfahán está el complejo nuclear más importante de Irán. Es como si Israel le hubiera dicho a Irán, no te he tirado ni te he bombardeado tu complejo nuclear, pero puedo hacerlo cuando quiera, que te quede muy claro. Y en este juego de guerra es en el que estamos. En este juego de guerra esperemos que no escale más, esperemos que no haya respuesta a la respuesta, porque en cualquiera de estas respuestas podría haber un error a nivel cualquiera, a nivel teniente coronel, pongamos, un error a nivel ínfimo que podría dar lugar a errores catastróficos y a situaciones catastróficas de expansión de la guerra en toda la zona del Oriente Medio. Porque si hay algún sitio donde se puede iniciar la Tercera Guerra Mundial, no es Ucrania, no es el centro de Europa. Si hay algún sitio donde se puede iniciar una Tercera Guerra Mundial, será en Oriente Medio. Y eso lo dicen los expertos desde hace muchos años, no ahora con lo que está pasando, sino desde hace muchísimos años. Y por lo tanto, en Oriente Medio está en juego la relevancia de todas las organizaciones de seguridad y defensa, no solo de la OTAN, sino también de la Unión Europea. Si como tales organizaciones de defensa dejamos de ser relevantes, crearemos un espacio que será inmediatamente ocupado por otros. Es decir, que se trata de un juego de suma cero, en el que es tan peligroso actuar como no hacerlo. Es un difícil dilema que debemos abordar y afrontar lo antes posible y en la dimensión adecuada. Y eso es algo en el que la Unión Europea debería entrar y debería entrar a fondo desde hoy mismo, si no lo ha hecho con anterioridad. Como conclusiones, la OTAN lleva 75 años de seguridad compartida y sale reforzada como defensa colectiva y como foro multilateral de cooperación. Hemos pasado de tratar de colaborar con Rusia, como hacíamos antes de 2014, en la foto de la esquina, soy yo, siendo general de división, con un coronel ruso que también se llama Iván, es decir, Juan como yo, pues antes de 2014, cuando se supone que la OTAN y Rusia éramos amigos. Es una foto curiosa que ha estado durante mucho tiempo en la página web de la OTAN, cuando se ha hablado de las relaciones entre Rusia y la OTAN. Pues hemos pasado de esa situación de tratar de colaborar con Rusia a un enfrentamiento para intentar ayudar a Ucrania y hemos desplegado nuestras fuerzas en los países del este. España hemos desplegado en Letonia, hemos desplegado en Eslovaquia, y hemos desplegado aviones en los Bálticos y en Rumanía, y hemos desplegado nuestras fuerzas navales en el Mediterráneo y en el Báltico para asegurar el flanco este de la OTAN. Mientras tanto, la Unión Europea sigue con sus demonios. Eso sí, más unida que nunca hoy día y tratando de sacar cabeza en el concierto internacional, como hemos dicho antes. En la actualidad, y por primera vez, creo yo que la Unión Europea y la política de seguridad y defensa dispone de objetivos ambiciosos y concretos que se pueden alcanzar si existiera voluntad política para ello. Para terminar, tenemos que decir y tenemos que ser conscientes que el mundo que hemos conocido y que hemos conocido mientras estábamos en activo, podemos decir, en las últimas 3 generaciones, ha muerto. Y no sabemos muy bien qué está por venir. Por supuesto, es muy importante seguir estando presentes en la OTAN en todos los niveles, porque la OTAN es la clave de la seguridad en Europa. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo para desarrollar la defensa y seguridad de la Unión Europea, que con sus luces y sus sombras, con sus limitaciones y con sus defectos, necesita disponer de una cierta autonomía estratégica
para realizar las operaciones en nuestro patio de vecindad. Precisamos de una Unión Europea más fuerte y, eso sí, una Unión Europea que debería hacer una política intensa de intervención y de mediación en los conflictos que se producen en sus inmediaciones y en su patio de atrás, como el conflicto entre Israel y Hamas. No podemos seguir regalando euros y mirando para otro lado, ignorando lo que pasa en la zona. Oriente Medio, por ejemplo, es parte de nuestro patio trasero y lo que allí ocurre nos importa mucho. Mucho más nos debería importar a nosotros que lo que les importa al otro lado del Atlántico, aunque no lo parezca. Yo sigo siendo un europeísta convencido, europeísta, pero no eurooptimista. Y está claro que no podemos dejar pasar este tren en este momento, porque este tren en este momento, para fortalecer la Unión Europea y fortalecer la defensa de los Estados miembros de la Unión Europea y entre ellos de España, puede pasar y seguramente no habrá otro en tan buenas condiciones. Y con esto termino. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, mi general. Ha sido una conferencia interesantísima y de la que seguro que surgen un montón de preguntas. Entonces, ahora, durante este tiempo, una vez vista la presentación, pues abrimos un turno de preguntas para que todos aquellos que estéis conectados o hayáis visto hayáis tenido la oportunidad de ver la presentación, podréis preguntarle al general pues lo que creáis conveniente. Entonces, el que vaya a preguntar, que active el audio y adelante. Pero que no sé cómo se quita. Tienes que darle a dejar de compartir Ya, esto es abajo. lo que... Abajo no, lo tengo arriba. Bueno, lo puedes tener arriba, sí. Dejar de compartir. Tienes que tener ahí un botón que diga dejar de compartir. Estoy buscándolo. Espera a ver si te lo puedo yo quitar desde aquí. A ver. Ahora. Vale. Ya está. Bueno, tenemos 4 personas con vídeo y varios que no se nos ve, pero no se les ve, pero se les oye. Bueno, ya vamos teniendo gente. Bueno, ¿hay alguno que quiera preguntar alguna cosa? Adelante, Ana. Muchas gracias. Pues enhorabuena al general Montenegro, porque la verdad es que en tan breve espacio de tiempo recorrer todo, hacer un panorama, una visión panorámica de todos los conflictos que estamos viviendo no es fácil y bueno, pues se nota su profesionalidad. Yo tenía interés en conocer su opinión, ya que ha sido representante militar de España en el Comité Militar tanto de la Unión Europea como de OTAN, de cómo podemos avanzar en esa defensa europea desde el punto de vista de la eficiencia. Realmente es verdad que bueno, pues, durante todos estos años la defensa colectiva y hemos estado absolutamente tranquilos todos los países europeos con OTAN, pero las nuevas circunstancias, y ahí bueno, pues has hecho hincapié efectivamente en lo traumática que ha sido la presidencia de Trump para la salud de la OTAN y para las relaciones con Europa. Y entonces, realmente, y si no tuvimos bastante, las últimas declaraciones ya ahora, como preparando su posible llegada, resultan realmente escalofriantes, de que en unas circunstancias como las que estamos viviendo con la guerra en Ucrania nos ponga casi a los pies de Putin. Ser más eficientes. Se trataría de, sin desatender ni descolgarnos de la relación transatlántica, y realmente es una cosa muy seria porque sabemos que es el aliado esencial por muchos motivos, ¿cómo podemos mejorar? Últimamente, bueno, todas las declaraciones, desde luego lo de Borrell es meritorio, todo el impulso que le está dando, pero von der Leyen decía que, bueno, que por fin estábamos ya y que falta hacía una Europa de la defensa. Pero realmente resulta anecdótico, un poco chocante que lo diga la propia presidenta de la Comisión cuando se trata de hacerlo. Y se trata de hacerlo es que no hay una formación del Consejo de la Unión Europea de Defensa, no hay en la Comisión absolutamente ningún puesto ejecutivo, siempre está sometido a exteriores, en el Parlamento Europeo tampoco hay Comisión de Defensa. Entonces, ¿cómo? Bueno, la industria de la defensa, pues con la capacidad de respuesta que estamos teniendo, ¿cómo podríamos realmente
y si hay posibilidad real de hacerlo en coordinación con OTAN. Si eso no suscitaría ese temor que tenemos también, que por mayor eficiencia y capacidades nuestras, pues perdiéramos ese apoyo por parte de OTAN y de Estados Unidos. Pues muchísimas gracias Ana, por esta pregunta y por tu presencia. Con todo lo bueno, nos conocimos en Valencia hace ya unos cuantos años y luego cuando fue en el 2018 fue precisamente cuando me ascendieron a teniente general y te nombraron secretario de Estado de Seguridad en el mismo Consejo de Ministros, que es algo que no puedo olvidar. Así que muchas gracias. Esto, Bruselas y la Unión Europea. Yo cuando llegué a Bruselas, pues todo el mundo pensaba que la OTAN es muy complicada, con todas sus siglas y con todas sus estructuras militares y políticas, y que la Unión Europea era más sencilla. Todo lo contrario. Lo que es complicado en Bruselas es la Unión Europea y las instituciones europeas. El mundo de las instituciones europeas es dificilísimo. Las relaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo y todas las otras agencias de la Unión Europea es un mundo en el que en 3 años yo, por supuesto, no alcancé a dominar. Y en cuanto al desarrollo de la defensa europea, pues desde el punto de vista militar no podemos hacer nada si no se hace antes desde el punto de vista político. Es decir, que dependemos totalmente de los políticos y dependemos totalmente del desarrollo de la brújula estratégica de la Unión Europea, que tiene que estar amparada por los presidentes de los gobiernos en el Consejo y por los ministros de Exteriores y de Defensa en el Consejo. Pero ¿cuál sería, por centrar el tema, lo primero que habría que hacer? Pues lo primero que habría que hacer es crear el famoso mando de operaciones de la Unión Europea. Lo que ahora se llama la MPCC, la Military Planning and Conduct Capability, eso tendría que ser un mando de operaciones. Un mando de operaciones que fuera capaz de planear y conducir operaciones. Es una cosa que España siempre persiguió y apoyó desde el principio. Se encontró con los reparos de Francia por un lado y con el de, digamos, los socios más pacifistas por otro lado, pero ese mando de operaciones es lo primero que habría que tener, porque con ese mando de operaciones ubicado en Bruselas y con capacidad de mandar de planear y de mandar una operación, pues se podrían empezar a hacer operaciones en África. ¿Por qué? Porque siempre hemos pensado que si la defensa de Europa, la defensa militar de Europa, se la dejamos a la OTAN con toda su estructura militar integrada, pero sin embargo a la OTAN le va grande y no es lo más apropiado en la gestión de conflictos como todos los conflictos que pasan en África y en Oriente Medio, porque allí la parte militar de la Unión Europea, más pequeña, digamos, junto con las enormes capacidades de gestión de crisis, de diplomacia, de apoyo al establecimiento del Estado de Derecho de la Unión Europea, pues con todo eso junto podríamos hacer operaciones cívico-militares en África que pudiéramos ayudar a desarrollar esos países. Y sería una distribución de competencias muy importante, dejar la defensa a la OTAN fundamentalmente en el este de Europa y delegar en la Unión Europea toda la gestión de otros conflictos en África y así evitar pues, al Mediterráneo. No podemos olvidar que países con 100 millones de habitantes como Níger o Nigeria, con unos conflictos internos tremendos, al final pueden acercarse al Mediterráneo y ahí estaríamos perdidos. Y esa sería una distribución de competencias no escrita que sería fundamental. Estados Unidos se podría olvidar de África, dejarla en manos de la Unión Europea. Estados Unidos podría irse al Indo-Pacífico, que es donde debe estar, y mantener las capacidades de defensa ante Rusia en este momento, que son las que hacen falta. Y para todo ello, pues habría que empezar por algo, y empezar por algo es tener un mando de operaciones en la Unión Europea que de verdad pueda hablar con los políticos. Los políticos son, o sois, perdón, como soy. Entonces, en la OTAN el Consejo Atlántico, pues le encantaba hablar con su jefe militar, que es Saquib, el general de 4 estrellas americano. Le encanta hablar más con Saquib que con los representantes de los estados, que al final ya saben lo que vamos a decir. Pero le encantaba hablar con su jefe militar, que es Saquib.
pues en la Unión Europea podría pasar lo mismo. El Comité Político de Seguridad estaría encantado de hablar con un general de 3 o 4 estrellas que fuera el jefe de operaciones de la Unión Europea, que le asesorara en lo que puede y no puede hacer la Unión Europea y lo que debería hacer en una operación determinada. Esa es mi idea. Ese mando de operaciones es lo que se llama el cuartel general permanente, que algunas veces he leído que se hablaba de un cuartel general permanente. Sí, se habla de un cuartel general permanente, se hablaba antes, oficialmente se llamaba la MPCC, la Military Planning and Conduct Capability, pero claro, pero eso no es lo que debería ser. Necesitábamos un edificio, digamos, ahora que sobran edificios en Bruselas, un edificio con un centro de operaciones, con unos 300 militares destinados o así, con unas capacidades de telecomunicaciones seguras, con unos sistemas de información seguros, que en la Unión Europea no los tenemos, en la OTAN sí, pero en la Unión Europea no, y se nos vio en la pandemia. Entonces tenemos que crear ese mando de operaciones y a partir de ahí pues empezar a hacer operaciones de un cuartel general permanente, no los OHQs estos que van rotando, sino un cuartel general permanente que debería estar en Bruselas y que debería ser la cabeza visible de la parte militar de la Unión Europea, capaz de asesorar al Comité Político de Seguridad y de planear y de conducir operaciones de gestión de crisis por el momento. Muchas gracias por la pregunta y por la interesantísima respuesta. ¿Alguna pregunta más? Perdón, y si me permite, Joaquín, hablando de Trump, que no lo he dicho en la conferencia, pero dado que Ana Botella lo ha comentado, un chascarrillo, una anécdota. En el año 2018 se inauguró el cuartel general nuevo de la OTAN. El cuartel general nuevo de la OTAN es impresionante de tamaño, de capacidades y sobre todo de tamaño. Uno cuando entra por primera vez en el cuartel general de la OTAN se encuentra con un ágora que tiene 40 metros de ancho, que tiene 50 metros de alto y que tiene 300 metros de largo. Es impresionante. Entonces el presidente Trump, que en el año 2018 era presidente de Estados Unidos, el primer día que entró allí, dijo, anda, esto es impresionante. ¿Y esto cuánto ha costado? Dice, no, esto unos 4.000 millones de dólares. ¿Y cuánto he pagado yo? Dice, pues un 40%, presidente. Dice, jolly, dice, pues empezamos bien con la OTAN. Bueno, habría que haberle respondido a lo mejor para que no quedara como Isabel II en la fortaleza de la Mola, que Exactamente. era la fortaleza más grande del mundo. Lo que pasa es que esa fortaleza no llegó nunca a utilizarse. No. Queremos que la OTAN sí sirva para algo, esa es la realidad. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, yo quería hacer un pequeño resumen sobre la interesantísima conferencia. Y me han quedado 5 puntos que me producen varias preguntas filosóficas, más que militares, y algunas medio políticas, pero más filosóficas que otra cosa. Hemos dicho que la sociedad actual quizá no tenga clara la importancia de la situación en Ucrania, y creo que todos estamos muy de acuerdo, y ahora veréis la pregunta. Hemos hablado del peligro de retroceder 75 años. Esa es la realidad en cuanto a la manera y la forma de la guerra, de llegar a la guerra del siglo XX otra vez. Hemos visto que hace falta clarísimamente un fortalecimiento de la Unión Europea, y eso me surge otra pregunta, y evidentemente la presencia de China no es trivial. China la tenemos ahí pensando siempre en los restaurantes y en las cosas baratas, pero China es mucho más que todo eso. Y entonces me surgen una serie de preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué opina en general de las últimas publicaciones que hay sobre la falta de espíritu para defender nuestras naciones que hoy día hay en los países europeos, entre ellos España? ¿O realmente cuando llegue el momento, y especialmente en España, nos saldrá el espíritu ancestral e histórico de defender nuestro terruño? Es una pregunta un poco filosófica, pero realmente probablemente sea la base de muchas de las preguntas que nos salen sobre este tema. ¿Qué te parece? Pues sí, muchas gracias. Es una pregunta difícil. Y también viene a esta colación un comentario de mis años de Bruselas. El cuartel general de la OTAN es tan grande que hay una línea de autobús urbano que va al aeropuerto de Bruselas y que tiene una parada antes y otra después del cuartel general de la OTAN. O sea, es tan grande como para eso. Entonces, una vez una diplomática que estaba destinada en la delegación de España ante la OTAN
pues iba en ese autobús y se iba a bajar en la segunda parada y venían por allí dos españoles, dos chicos españoles pues de veintitantos, 30 años, que no sé qué estarían haciendo en Bruselas. Entonces uno de ellos, al pasar por delante del cuartel general de la OTAN, que es impresionante, le dijo uno al otro, ¿y eso qué es lo que es? Dice, eso es el cuartel general de la OTAN. Y dijo el otro, qué mal rollo. Pues eso es una forma de pensar, pero muy, muy expresiva. Entonces, yo estoy convencido que la sociedad española, por lo que conozco, y mi hija, toda su quinta, la sociedad española está muy, muy lejos, muy lejos, muy lejos de entender la necesidad de la defensa nacional. Hemos mejorado mucho la imagen de las Fuerzas Armadas entre la sociedad, pero lo hemos mejorado con muchos juras de bandera, con muchas cosas, actos visibles, la hemos mejorado con la unidad militar de emergencias, que ya podríamos hablar, y lo hemos mejorado con todo eso, pero la sociedad española, la gente entre 30 y 40 años, es una clave fundamental de la sociedad, está muy lejos de contemplar la necesidad de la defensa. Y que mandemos aviones y barcos y fuerzas terrestres allí al este, a Eslovaquia y a Letonia y al Báltico, es que prácticamente ni lo saben, porque además prácticamente no hacemos propaganda de eso. Yo he estado, una de las fotos salía, yo he estado en un desembarco de un batallón de infantería marina español desde el Juan Carlos I en las playas de Lituania. Daban una foto, por allí vino el ministro de Defensa de Lituania y se saludó uno a uno a todos los componentes del batallón de infantería marina, porque para ellos es muy importante que un batallón de infantería marina desembarque en una playa en Lituania, y eso ni siquiera se supo nunca en España que había pasado. Entonces, yo creo que la política de información, sin ánimo de criticar, pero la política de información del Ministerio de Defensa tenía que ser mucho más activa. Hay que decir los peligros, hay que decir los riesgos. Bueno, ahora hemos visto con todo sentimiento que ha fallecido un cabo en unos ejercicios en Polonia con fuego real. Lo sentimos muchísimo, pero son cosas que siempre pueden pasar. Pero teníamos que hacer una política de información más activa de cara a que todo lo que gastamos en defensa, aparte de tener aparte de mantener activa la industria de defensa nacional, pues todo lo que gastamos en defensa es para mantener el conflicto allí, muy lejos de España, en el este o en la frontera sur, en el Sahel. Allí es donde deberíamos mantener las fronteras, y eso es lo que tendríamos que explicar a todo el mundo, y creo que no lo hacemos suficientemente. Y en resumen, al final, yo creo que la sociedad española no está pensando jamás en que tenga que responder a un conflicto de alguna manera, sino que eso queda en manos de los profesionales, que son los que son, y en sus manos queda y nadie se va a alistar. En Ucrania, sin ir más lejos, también tienen muchos problemas para alistar soldados. En Ucrania, los soldados que hay en el frente, la inmensa mayoría no bajan de los 45 años, porque no bajan de los 45 años. Y hoy día los jóvenes ucranianos no tienen tan claro irse al frente como lo tenían justo al principio de la guerra, cuando lo hicieron admirablemente bien y son dignos de admiración cuando se defendieron del ataque de los rusos, pero hoy día la misma sociedad ucraniana no está tan dispuesta a combatir en el frente. Y si ellos no lo están, pues imagínate. Efectivamente, por desgracia, estoy totalmente de acuerdo contigo en general. Quizá esto debería empezar por los colegios, aunque parezca una barbaridad. El espíritu de la defensa de nuestra querida tierra es indiscutible. Y me viene a la mente la frase del civis pacem para bellum, nunca más real ahora mismo. Y también me surge otra pregunta, porque dadas las circunstancias, ¿creemos que en España, si hubiera ahora mismo un conflicto mundial o semimundial, como parece se avecina, España estaría ahora mismo en una situación de poder adoptar una postura de no beligerancia o neutralidad así mixta como pasó en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, si me permites, con lo de civis pacem para bellum, yo es que me quedé totalmente sorprendido y cuando se lo oí decir al presidente del Consejo,
y a Úrsula, y a la presidenta de la comisión, como lo ha dicho Ana Botella antes. Dice, no me digas, si Vispace para Belún cuando no has hecho nada. Hemos creado una dirección general de defensa, espacio e industria en la comisión para manejar los dineros de la comisión, que es lo único importante en Bruselas, pero no hemos hecho nada más. No se ha convocado nunca el Consejo de Defensa Europeo, no se convoca nada, y ahora me dice si Vispace para Belum. ¿Por qué? ¿Porque estamos en Ucrania, porque está Oriente Medio o porque estamos en año electoral? Que no lo tenemos claro. Entonces, lo de si para Belum es importante, pero aplícalo. Y entonces además ahora en la Unión Europea, yo creo que ahora estamos en un impasse, y hasta que no haya elecciones y no se constituya la nueva comisión, pues no sabremos qué va a pasar. Pero lo que vaya a pasar, jolín, pues que se acuerden del civis pacem para Belum y que lo hagan. En cuanto a la neutralidad, no sé qué pasa aquí, pero bueno. En cuanto a la neutralidad, pues yo creo que es inviable, una posición de neutralidad. España está totalmente implicada con la OTAN y con la Unión Europea, y haríamos lo que se decidiera en el Consejo Atlántico y lo que se decidiera en el Consejo de la Unión Europea. Pero aún así, volvemos a la pregunta anterior, estaríamos en algún conflicto. Pero ese conflicto, para empezar, yo no lo veo. Yo no veo un conflicto generalizado en el este de Europa. No, porque podemos seguir con la guerra de Ucrania 2 o 3 años más, luego podremos pasar a otro tipo de conflicto localizado. Está Georgia por en medio, está Moldavia, está ahora la nueva frontera con Rusia a través de Finlandia, pero nunca sin entrar en un conflicto generalizado. Conflicto generalizado, para mí el miedo del conflicto generalizado no está allí. El miedo del conflicto generalizado, como he dicho antes, está en una explosión sin cálculos en Oriente Medio. Entonces España no sería neutral, haríamos lo que tuviéramos que hacer, pero de cara a la opinión pública tampoco sería una declaración de un estado de guerra en toda su dimensión, porque realmente esa guerra no existiría, sería diferente. Bueno, ¿alguna cosa más? Yo tengo una última pregunta que ya es técnica porque me traiciona el subconsciente. Yo, como fui electrónico desde el principio, siempre pienso en cosas de estas fantasmagóricas informáticas. ¿Podríamos confiar realmente en la superioridad tecnológica que teóricamente tiene el mundo OTAN respecto al entorno ruso-islámico en cosas semejantes? Cuando digo esto me refiero a posibles actuaciones de anulación de los sistemas e infraestructuras enemigas que hagan tecnológicamente imposible una guerra y al final tengamos que acudir a la pieza de artillería y al pelotón de soldados. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad son dos mundos diferentes. En Oriente Medio, como has mencionado, yo creo que la superioridad tecnológica de Israel es infinitamente superior a todo lo de los países árabes de su alrededor. Pero ese es otro mundo en el que no estamos. Yo lo que sí puedo hablar es de mis conocimientos y mi experiencia en el este de Europa. En el año 2016, cuando yo estaba en el cuartel general de Vétera, éramos el Land Component Command, el mando componente terrestre de la fuerza de muy alta velocidad de respuesta de la OTAN, y desplegamos en un ejercicio muy importante en Polonia. Desplegamos en el año 2016 en Polonia. Desplegamos en 12 días, habíamos desplegado prácticamente una brigada de combate en Polonia, lo cual fue un esfuerzo también muy importante que hizo España y que tampoco se tuvo mucha visión en los medios de comunicación. Pero estábamos allí y con munición y listos para el combate. ¿Y qué es lo que nos pasaba? Porque según llegamos allí, tuvimos que aparcar todos nuestros móviles, guardarlos apagados y comprar un montón de móviles de tarjeta polacos, porque todos los móviles estaban totalmente controlados desde Kaliningrado. La guerra electrónica rusa tiene muy altas capacidades y todo lo que se hablaba estaba controlado desde Kaliningrado. Con lo cual tuvimos que irnos a los sistemas de comunicación seguros, pero para el día a día pues utilizábamos teléfonos de tarjeta que duraban 24 horas y los tirábamos y utilizábamos otros. ¿Por qué? Porque ya estaban totalmente quemados por la inteligencia rusa. Eso por un lado. Y hoy día, ¿qué está pasando con muchos misiles y con misiles fundamentalmente y con cohetes guiados?
Hoy día la guerra electrónica rusa se está aplicando al 100%. Entonces, un misil disparado por un MLRS o por un HIMARS americano, pues lleva dos tipos de guía redundante. Lleva la guía GPS, como todo lo que se mueve por el mundo, lleva la guía GPS para saber exactamente a qué punto va a ir, y lleva una guía inercial en el caso de que falle la anterior. Y dice, bueno, pues te he tirado con este ángulo, con esta dirección y con esta velocidad, pues llegas más o menos a este sitio. Los rusos interfieren en el GPS, no lo anulan, porque si yo anulo el GPS de un misil, entraría en juego la guía inercial, no iría exactamente al punto debido, pero iría muy cerca. Entonces, ¿qué hago? Interfiero el GPS, lo modifico para que el misil piense que va perfectamente guiado por el GPS, y va guiado por el GPS, pero 5 kilómetros desviado. Y cuando cae a 5 kilómetros de distancia del objetivo al que lo he lanzado. Entonces, en ese aspecto, la guerra electrónica y las capacidades de guerra electrónica rusa son muy importantes. Nosotros también las tenemos, o las tiene Estados Unidos. Pero lo que yo sí creo que hay una diferencia fundamental en un hipotético conflicto entre la OTAN y Rusia, es la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea que es capaz de desplegar los países, los Estados miembros de la Unión Europea, a los aguas, que son los únicos medios realmente disponibles por la OTAN, y los grandes drones de reconocimiento de inteligencia que están basados en Sigonella, en Sicilia. Esa enorme capacidad de inteligencia y de control del espacio aéreo haría hoy día, yo pienso, que Rusia fuera incapaz de dominar, de controlar el espacio aéreo. Y si no controlas el espacio aéreo, entonces, por muchas capacidades que tengas terrestres o de guerra electrónica, al final estás perdido. Eso por dos lados. Y luego nos queda la ciberguerra y los ciberataques y la ciberguerra. Y la ciberguerra, pues es un problema de reglas y de leyes. Para los estados occidentales hay cosas que no podemos hacer, que podemos, o sea, que podemos hacer técnicamente, pero que no podemos hacer legalmente porque no nos está permitido. Sin embargo, China y Rusia hacen todo lo que les da la gana en el espacio cibernético, hacen todo tipo de ciberataques y de ciberdelincuencia, de ciberinformación y de cibersecretos, sin que, porque ellos no les controlan ninguna ley ni ninguna norma. Y sin embargo, nuestras respuestas pues siempre están limitadas por las reglas y las normas occidentales que nos limitan, que en el fondo está bien, pero que en el caso de un conflicto esperemos que se levantaran y nos dejaran hacer todo lo que se pudiera hacer. Y luego también la guerra electrónica, aunque sea simplemente como experiencia hecha a Carrillo, en el año 2008, cuando estaba yo en Kosovo, pues descubrimos que los serbios, los malos, ya se comunicaban por mensajes de móvil y todo eso en su día. Entonces, ¿qué hicimos? Como teníamos a los americanos allí, pues inutilizamos totalmente la banda de los móviles y se quedaron sin comunicación, los malos. Se quedaron sin comunicación los malos y nosotros lo sabíamos, pues teníamos nuestras radios clásicas y podíamos hablar por radio. Bueno, dejamos sin comunicación a los malos y a los de Naciones Unidas, a los de la Unión Europea, a los de 27 organizaciones que había por allí, y entonces, claro, pusieron el grito en el cielo y tuvimos que levantar la guerra electrónica, porque si no, nadie jamás, solamente nosotros podíamos hablar, pero vamos, nos estaban poniendo, pero verdes es poco lo que nos estaban poniendo. Entonces, esto de la guerra electrónica es lo que es. Las capacidades de Rusia son muy importantes, las está aplicando, las está poniendo en práctica. Muchísimos misiles y muchos drones que se tiran van al mundo, eso ya lo sabemos. Van al mundo, van a un prado sin causar daños, pero claro, pero se siguen disparando. Entonces, en el caso de un hipotético conflicto entre la OTAN y Rusia, ahí estaríamos tal vez a la par, pero desde mi punto de vista, la capacidad de la Fuerza Aérea de los países de la OTAN es muy superior a la de Rusia. Muy bien, pues muchas gracias, mi general. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Adelante. Buenas tardes, mi general. Yo soy el teniente coronel Antonio Moya, diplomado de Estado Mayor, y usted no se acordará de mí, pero coincidimos en algún ejercicio de OTAN, estando usted en el NRDC, uno de esos aumentís que íbamos de vez en cuando y demás. Y bueno, creo que es un verdadero privilegio
escucharle directamente lo que tiene que decirnos, ¿no? Y más privilegio todavía ser capaz de hablar con usted de este tema, ¿no? Eh, cuando estalló la guerra de Ucrania, yo estaba destinado en Brunssum, o sea que lo viví bastante cerca. Eh, y lo que sí le quería comentar es, aprovechando que estamos pocos, además, creo que me puedo alargar un poquito más. Eh, Mire, he seguido la guerra de Ucrania desde el primer momento y he estado mucho más atento que a otras cosas, ¿no? Porque por las consecuencias claras que tienen en España, ¿no? Y en toda Europa y en el mundo en general. Pero sí le haré una serie de reflexiones para que me diga un poco lo que piensa. Yo creo que vivimos una época de una ausencia grandísima de espíritu crítico. Hay una ausencia enorme de diálogo o de debate público en torno a lo que es la OTAN o para qué sirve. Me refiero a que yo detecto, hay un mensaje oficial, por así decirlo, por el cual no se puede elegir. Esto es como si fuera una guerra de supervivencia de la OTAN, cuando hay claramente datos que me llevan a pensar que no es así. Eh, yo lo primero que pensé cuando estalló la guerra, lo primero que la comparé es con la crisis de los misiles de Cuba, en la que Estados Unidos acudió a la agresión, que es un bloqueo naval, es un acto de agresión según el derecho internacional, como vuecencia sabrá. Sin embargo, aquello no se resolvió en una guerra, sino que a través de la diplomacia se consiguió salir de aquello porque Estados Unidos consideró que no podía haber misiles nucleares en Cuba cuando Cuba era un país soberano que tenía todo el derecho a acudir a tener misiles, como ahora mismo hay armas nucleares en Italia, Bélgica, Holanda y Alemania, de los americanos, ¿no? Eh, entonces yo ya a partir de ahí empecé a ver que ya todo era la OTAN, porque tenemos que acudir en ayuda de Ucrania, porque no hay otra opción, porque es que si no al día siguiente nos van a conquistar. Cualquier persona que diga algo en contra es un prorruso traidor que no tiene derecho a la vida. En muchos de los debates, vamos, no digo todos, pero en muchos de los debates, ¿no? Eh, Más datos, por ejemplo, ahora se habla, como dice Vuecencia, que hay que ir a China porque China y tal. La guerra de Vietnam se produjo en el sudeste asiático. La OTAN estaba en plena Guerra Fría en aquel momento. Nadie fue allí, salvo Australia y dos más. Y nadie se llevó las manos a la cabeza. Ahora, sin embargo, se da como algo seguro que hay que hacer porque nos va la vida en ello y porque si no entonces a mí eso es una cosa que me sorprende, ¿no? Luego, muchas cosas la OTAN no ha hecho bien y tampoco ha habido ningún espíritu crítico. Afganistán ha sido un fracaso rotundo, rotundo. Hemos perdido 20 años de vidas humanas, tanto afganas como de todos los países que participamos. No ha habido ni un solo espíritu crítico que haya dicho por qué se ha hecho mal. Hemos perdido hasta las embajadas, hemos perdido absolutamente todo en Afganistán, cuando teníamos un país estratégicamente colocado entre China y Rusia para haber permanecido de algún modo. Nadie nunca se planteó hasta que cayó, como la fruta madura, cayó y lo que me temo es que en Ucrania llevamos el mismo ritmo porque igual que en Afganistán nos metimos en un tipo de guerra que era el tipo de guerra de los talibanes, de los mujahidines, que ya eh, le ganaron a Rusia rotundamente y nosotros hemos pensado que éramos más listos que ellos y que como nosotros éramos los buenos, a nosotros eso nos iba a pasar. Y todo esto, pues a mí me ha hecho repensar muchas de las cosas. No creo que tengamos que abandonar la OTAN en ningún momento, ni dejar de ser aliados de los Estados Unidos, ni mucho menos, pero desde luego lo que veo es una ausencia de espíritu crítico en muchas de las cosas, ¿no?
Por ejemplo, la guerra de Georgia también, si usted se fija en ella, Rusia no machacó a Georgia, ni siquiera ha declarado la independencia de Abjasia y Osetia. Cuando Georgia dejó de, por así decirlo, de ser de ir contra Rusia, por así decirlo, cuando dejó de hablarse de que Georgia iba a entrar en la OTAN, ahí la cosa paró y se ha congelado el conflicto hasta el día de hoy. Durante todo el conflicto de Ucrania, lo de Georgia ni se ha oído. Los georgianos están agachados detrás de la mata y imagino que siguen queriendo entrar en la OTAN, pero ni se plantea, ¿no? Y luego se ven otros países que tienen mucha más libertad soberana. El Reino Unido se ha salido de la Unión Europea y aquí nadie ha dicho nada, nadie se ha quejado, todo como si todos fuéramos amigos. Hungría hace y dice lo que quiere, en Eslovaquia cada vez más también. Entonces, bueno, no sigo porque parece que al final la conferencia la voy a dar yo. Son reflexiones, mi general, que me gustaría que me dijese cómo ve esto. Bueno, Antonio, pues, muchas gracias, muchas gracias. Además, muchas gracias y muchas gracias por haber sido aumentí o personal de aumento en español en el Cuerpo de Ejército de Reacción Rápida, OTAN, etcétera. Porque a mí de las mejores cosas que me han dicho los equipos de evaluación cuando nos evaluaban en unas y otras evaluaciones, en el 2014, en el 2015, en el 2016, que nos evaluaron 3 años seguidos personal de la OTAN. Lo más bonito que me decían es que era el único cuartel general, en español, en el que ellos eran incapaces de distinguir quién era un miembro permanente y quién era un hombre. Quién era un miembro permanente, quién era un teniente coronel permanente y quién era un teniente coronel que había venido de aumento pues, unos días antes, unas semanas antes. Eso era lo mejor, y eso da muestra del enorme poder de adaptación y de aclimatación de los españoles, entre otras cosas. En cuanto a tus reflexiones, bueno, todas las reflexiones son válidas y efectivamente sí que puede haber una falta de espíritu crítico. Pero en la OTAN, el espíritu crítico existe y en las reuniones internas de la OTAN existe. Y en el Consejo Atlántico, y la señora Botella también lo sabe, de la Asamblea Parlamentaria, pero luego también pues luego hace falta un secretario general como Stoltenberg, que es un maestro de la diplomacia. Yo he estado en consejos del Atlántico Norte con los embajadores y con Stoltenberg al frente, y después de haberse puesto a parir, hablando mal y pronto, unos países a otros países, los del este contra los del sur, y los griegos y los turcos, y se han puesto, pero verdes, pues terminar diciendo que hay que ver qué conversación y qué diálogo tan productivo y tan constructivo, y que mañana nos reímos otra vez. Entonces, sí, Stoltenberg también, Stoltenberg sí que dijo una frase que a nosotros se nos quedó grabada, y eso fue en el 70 aniversario de la OTAN, cuando él fue a Estados Unidos y habló ante el Congreso de los Estados Unidos, y terminó un discurso que estaba bien, pero terminó mirando a Trump, que era el presidente, y diciéndole: It's good to have friends. Es bueno tener amigos. Y es bueno tener amigos. Y eso, y la OTAN, yo creo que nos sirve para eso, para que es bueno tener amigos. Es bueno tener amigos en todos los niveles. El hecho de tener una batería de misiles Patriot desplegada en Turquía durante todos estos años ha hecho que Turquía siempre nos considere el más mejor amigo de todos los Estados miembros de la OTAN. Y a veces, como yo les decía a mi compa, claro, porque vamos seguidos alfabéticamente, decía mi colega Milrep Turco: no digas más que somos tan amigos que después los griegos me miran mal. Entonces, eso son cosas que pasan. Entonces, ¿falta de espíritu crítico? Sí. Falta de espíritu crítico, sí. Entonces, la OTAN, cuando llegó la guerra de Ucrania, desde mi punto de vista, se enfrentó a un dilema. ¿Qué hacemos? ¿La OTAN entra en guerra o la OTAN no entra en guerra? Entonces, la OTAN no entraba en guerra, por supuesto. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues desplegar y desplegar y desplegar en el este, en los países del este, miembros de la alianza, para asegurar la defensa y para mandar el mensaje a Rusia de que los Estados miembros de la OTAN son intocables, entre otras cosas, porque tenemos los Estados bálticos allí todo el día llorando. Y eso se ha hecho. Y luego la OTAN habla mucho, la OTAN, en los medios de comunicación, yo creo,
llevados a engaño, pues hablan de que la OTAN va a proporcionar aviones a Ucrania, que la OTAN va a proporcionar misiles antiaéreos a Ucrania, que la OTAN va a proporcionar tanques a Ucrania. Es verdad, la OTAN no proporciona nada. Los que proporcionan son los Estados miembros de la OTAN. Se discute en los distintos niveles políticos y militares de la OTAN, y luego cada país hace lo que considera oportuno y manda a Ucrania lo que puede o lo que quiere o lo que considera oportuno. Es decir, que son los países. Eso pasa tanto en la OTAN como en la Unión Europea. Pasa que en la Unión Europea sí que se dice, porque yo he visto a Borrell diciendo, no sé si era hoy o ayer, que él había dicho a los países, Estados miembros de la Unión Europea, que le manden más defensas antiaéreas a Ucrania. Pero dice, porque en Bruselas no tenemos nada, lo ha dicho literalmente. Y eso es así. Entonces, eso lo dice Borrell, pero no lo dice Stoltenberg. Stoltenberg en la OTAN dice, la OTAN hace, la OTAN hace, la OTAN hace. También lo decía en la pandemia, que yo la viví en Bruselas. La OTAN ha mandado 27.000 aviones a buscar material. Y dice, no, la OTAN no manda nada. Lo que han mandado son los países. Pero bueno, todos se admiten en pro de mantener la alianza como es y en pro de que cumpla 75 años con una mala salud de hierro, como decíamos al principio. ¿Había que hacer un análisis crítico? Sí, pero claro, pero si tú estabas en Brusum, pues ahí se podría haber planeado qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Entonces, ¿qué se puede hacer? Que se puede hacer una negación del espacio aéreo utilizando las fuerzas aéreas de los países de la OTAN y de la OTAN para que no puedan actuar los aviones rusos. Eso es entrar en guerra. Entonces siempre hemos parado, siempre hemos tenido esa prevención, y luego siempre hemos tenido el miedo al arma nuclear. El miedo a la componente nuclear. La componente nuclear, como he dicho, en el año 2014 se reactivó. Yo he hecho ejercicios de respuesta nuclear en la OTAN, que no se hacían antes del 2016. Entonces, el miedo a la respuesta nuclear o a la respuesta nuclear táctica, tras la anulación del Tratado INF de prohibición de armas intermedias de 5.000 kilómetros de alcance, todo eso está en la cabeza de todo el mundo, y todo el mundo, nadie sabe qué puede pensar Putin. Pero es Putin y todo su nivel de mando. Claro, porque una persona sola no hace nada. No es Netanyahu ni Putin, son ellos y todos los que les rodean. Y ese espíritu crítico, desde luego, no existe. Y en Afganistán, pues a Afganistán nos ha pasado lo que le ha pasado a todo el mundo en la historia, y sin remontarnos a la antigüedad, el Imperio inglés fue derrotado absolutamente en Afganistán, la Unión Soviética fue derrotada absolutamente en Afganistán, y la OTAN ha sido derrotada absolutamente en Afganistán. ¿Y ha habido espíritu crítico? No, porque se ha hecho un borro, se ha pasado página, porque en efecto, todo lo que hemos hecho allí, todas las vidas de los militares españoles que se han dejado allí, no han valido para nada. Porque ahora mismo en Afganistán están exactamente igual que estaban antes de que empezara el despliegue en Afganistán. El despliegue en Afganistán no se hizo para que Afganistán fuera democrático. El despliegue en Afganistán se hizo para eliminar a las bases de terrorismo islámico que salían desde allí. Entonces, luego hemos hecho otras muchas cosas, pero si no ha habido más ataques de terroristas islámicos basados en Afganistán, pues hay algunos en la OTAN que dicen que han cumplido la misión. Eso depende de cómo lo mires. El hecho de que las niñas vayan al colegio o no vayan al colegio, en realidad no estaba escrito en la misión de la OTAN. Es una justificación, pero no estaba escrito en la misión de la OTAN. Entonces sí que hemos cumplido la misión. No ha habido más ataques islámicos desde Afganistán por el momento. Sí. O sea, que es una forma de verlo para eliminar ese espíritu crítico. Y luego y sí que hay espíritu crítico, sí que hay crítica interna. Antes de la guerra de Ucrania, cuando yo era MILREP, entre el año 2018 y 2021, nosotros hemos dicho en el Comité Militar muchas veces que se estaba dando demasiada propaganda y demasiadas alas a la incorporación de Georgia y de Ucrania a la OTAN. El Consejo del Atlántico Norte, los embajadores fueron una vez a Ucrania, a Odessa, y le recibieron allí en honor de multitud, y con todo con la bandera de la OTAN, y Ucrania va a ser parte de la OTAN pasado mañana. Entonces nosotros decíamos, no les podéis dar estas esperanzas a Ucrania cuando va a ser que no. ¿Cuándo va a ser que no? Porque tiene parte de su territorio ocupado. Si mañana entra Ucrania en la OTAN, al día siguiente la OTAN está en guerra con Rusia, porque ya tienes ya la guerra en casa. Entonces no podéis darle tanta cancha a los ucranianos que pensaban y hablaban de la OTAN como si fueran de la OTAN. Entonces eso sí, ese espíritu crítico existía, pero después la OTAN habla a través de su secretario general por lo que le dicen
los gobiernos de los países. Lo dicen los gobiernos de los países y en la OTAN son todos iguales, aunque hay algunos que son más iguales que otros, como Estados Unidos, y lo que dice Estados Unidos va a misa y tú lo sabes que has estado por uso. Entonces, eso es así. Y luego, hablando del Brexit y de espíritu crítico del Brexit y de las relaciones entre países, pues me ha hecho recordar una frase que me gustaría decir, ya aprovechando este momento, de que cuando el Reino Unido se fue de la Unión Europea, pues en la última reunión de jefes de Estado Mayor de la Defensa, del Comité Militar de la Unión Europea, con el GEMAD inglés, el GEMAD británico, perdón, el GEMAD británico, pues él se despidió. Como decía el jefe de Estado de la Defensa francés, no mal que te vas, a partir de ahora hablaremos en francés. Entonces el GEMAD británico, cuando se fue, dijo: bueno, yo me voy de la Unión Europea, seguimos juntos de la OTAN, pero me voy de la Unión Europea, pero no me olvidéis nunca, y no olvidéis nunca las relaciones military to military relations, relaciones militares a militares, porque esas relaciones militares a militares son fundamentales. Y si antes de la Primera Guerra Mundial hubiera habido esas relaciones de militares a militares, la Primera Guerra Mundial no habría existido, porque habríamos sido capaces de apaciguar la euforia política. Y si no hubiera habido Primera Guerra Mundial, no habría habido Segunda Guerra Mundial y no estaríamos ahora como estamos. Entonces, esa era una reflexión de un británico. Pero esas relaciones military to military relations son importantes y para eso también es importante la OTAN. El hecho de que Grecia y Turquía estén sentadas en la misma mesa en la OTAN todos los días es muy importante para evitar cualquier barbaridad que podría haber pasado entre Grecia y Turquía en cualquier momento. Eso lo sabemos todos. El hecho de incorporar a todos los países del este en la OTAN es muy importante para mantener una cierta estabilidad. El hecho de que estén en la OTAN y en la Unión Europea, a mí a veces me asombra que haya países que estén en la Unión Europea. Me asombra que haya países que estén en la Unión Europea, porque no cumplen. Yo soy militar, no soy político ni economista. No cumplen ninguno de los parámetros de la Unión Europea, ni de lejos. Pero bueno, pero están ahí. O sea, que son decisiones políticas. Y desde luego la OTAN, lo que sí sirve es, como dice Stoltenberg, después de tirarse los trastos a la cabeza entre 3 o 4 o 7 países, decir: bueno, terminamos este diálogo constructivo y productivo en el día de hoy, seguiremos con otro tema. Esa es la reflexión que te puedo dar. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Me ha gustado muchísimo, mi general, lo que has dicho de relaciones de militares a militares, porque realmente los que menos deseamos la guerra somos los militares. Esa es la realidad. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, cerramos la conferencia. Mi general, te doy 1000 gracias de verdad por haber sido además el primero que ha roto fuego en esta serie de conferencias que queremos organizar la Asociación Conde de Gazola, si Dios quiere, una vez al mes. Y gracias a los asistentes. Ana, muchas gracias por haber estado con nosotros, que te hemos acogido, por supuesto, como una artillera más, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Quería, pues nada, simplemente felicitar al general Montenegro porque ha sido magnífico. Una alegría también tener la ocasión de verlo aquí. Y un saludo a todos y muchísimas gracias de verdad por haberme permitido asistir a vuestra reunión. Pues muchas gracias a todos y ya anunciaremos la siguiente, que probablemente será para el mes que viene. Mi general, a tus órdenes, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Un abrazo a todos. A la orden. Muchas gracias, Juan. Un abrazo, mi general. Hasta luego, un abrazo a todos.